Súbitamente, una gran explosión atrajo la atención de Rimuru. Dentro de la catedral se estaba desatando otra batalla. Granbel dijo con total confianza que Rasul había sido encargado con la tarea de destruir la catedral y que estaba haciendo un trabajo espléndido. Una pelea dentro de la catedral no estaba en los planes de Rimuru, ya que pondría a la orquesta y a los niños en peligro, así que decidió acabar con la pelea lo más rápido posible. Solo que Granbel estaba un paso adelante y envió a un grupo de sus hombres a hacerle frente al señor demonio. Normalmente ellos no serían una amenaza, pero tenían una peculiaridad. Granbel dijo, quizá encuentres a algunos de tu clase entre ellos, y se refería, por supuesto, al hecho de que todos eran invocados, personas de otros mundos, uno o dos de ellos, tal vez japoneses, o incluso personas de otras dimensiones y otros mundos diferentes al suyo. Eso no era lo importante, sino el hecho de que, tal como Glenda, ellos estaban atados por una maldición y no se detendrían incluso a costa de su propia vida. Ahora, si fueran Shion o Diablo quienes estuvieran luchando contra ellos, eso no sería un problema. Pero para Rimuru, matar así como así a personas que estaban privadas de su voluntad no era algo que haría tan a la ligera. Tenía que poner atención, aunque ellos no fueran capaces de atravesar la defensa absoluta y su regeneración ultra rápida, la forma en la que debía ganarles era molesta, ya que si quería mantenerlos con vida tendría que deshacer cada una de las maldiciones una por una. Granbel había sido muy meticuloso con esta medida contra el señor demonio, apelando a su sentido de la misericordia. Mientras tanto, Hinata y Granbel peleaban con solo sus espadas en mano, sosteniéndolas con su mano derecha mientras mantenían la izquierda libre para usar magia siempre que fuera necesario. Su combate era elegante, ambos demostrando una maestría por encima de cualquiera. Hinata se defendía bien con su espada Luz de Luna, pero la espada de Granbel no era menos impresionante. Rafael no fue capaz de analizarla debido a una interferencia especial. Muy seguramente era de grado leyenda o incluso superior. Y dentro de la catedral, enfocando todos sus sentidos en leer lo que sucedía, Rimuru pudo ver como un hombre vestido en una armadura negra de cuerpo completo estaba luchando contra Shion y Diablo al mismo tiempo. Una hazaña nada despreciable. De hecho, parecía tener la ventaja. Su conteo de magículas superaba el de ambos combinados. «Así que guardabas a alguien al nivel de un señor demonio entre tus filas», dijo Rimuru, y Granbel fue tan amable como para responder: «Se trata de mi viejo amigo y compañero de hace milenios, Rasul». Pero si Granbel podía permitirse responder mientras luchaba, eso significaba que tenía mucha más confianza en su pelea con Hinata de lo que aparentaba. En realidad, Rimuru pensó en seguir hablando con él para sacarle toda la información que pudiera, y si era posible distraerlo, qué mejor. Hinata, 100% concentrada, comprendió la intención de Rimuru y se mantuvo en silencio. Rimuru insinuó que ese hombre debía ser más fuerte que Roy, o incluso que el mismo Granbel. Su respuesta fue que Rasul era un ser de otra dimensión, uno que había evolucionado a su forma humanoide y que lo había acompañado desde hace un milenio. Era de sorprender que Granbel se aliara con un ser no humano, pero para este era algo natural el tener a alguien capaz de hacer frente a los señores demonio por el bien de la humanidad. Lo más preocupante de la situación era que Diablo y Shion estaban teniendo problemas. Parecía que Diablo no se podía concentrar en su pelea. Algo le estaba molestando. Rafael avisó que se habían detectado ondas de distorsión espacial. Alguien se había teletransportado. Eso debía ser. Rimuru se comunicó con Diablo para preguntarle qué era lo que lo tenía tan preocupado. Este le explicó que su enemigo era un insectoide interdimensional, una raza que pocas veces evolucionaba de tal forma, pero cuyas propiedades lo hacían una especie de enemigo natural para los demonios. Para Rimuru eso sonó a una excusa, así que ordenó a Ranga, quien se escondía en su sombra, que apoyara a Shion, y usando movimiento de sombras, Ranga se movió hasta la sombra de Shion, y la siguiente orden de Rimuru fue que, con el apoyo de Ranga, Shion y él deberían hacerse cargo del enemigo delante de ellos, mientras Diablo se iba a hacer cargo de lo que fuera que lo estaba distrayendo. Shion ya había percibido que Diablo no estaba luchando cómodamente, así que asintió a la orden y junto con Ranga se prepararon para combatir a su enemigo.
Diablo estaba avergonzado de que sus propias preocupaciones hubieran afectado a su señor hasta ese punto, pero poco podía hacer, más que obedecer para poder ser útil en la batalla. Así que agradeció y se retiró para encontrarse con aquella persona que le estaba haciendo perder la concentración. Ahora, Rimuru solo debía enfocarse en los enemigos que tenía enfrente. «Parece ser que mi señor Rimuru puede ver a través de todo», expresó Diablo. Luego Shion le indicó que se retirara para encargarse del enemigo que le preocupaba, para que Rimuru no tuviera más distracciones. Era el deber del vicesecretario, o mejor dicho, de Diablo. Ella lo había llamado por su nombre por primera vez, y Diablo también. Le preguntó a Shion si estaría bien contra ese enemigo que era superior a ella, pero con la ayuda de Ranga deberían poder hacer algo. En todo caso, ellos se habían reconocido mutuamente por encima de su sentido del orgullo, y ahora confiaban el uno en el otro para cumplir con las expectativas de Rimuru. Diablo ordenó a Venom proteger a los niños y a la orquesta aun si le costaba la vida, y este no pudo hacer otra cosa más que obedecer sus órdenes. Ya que Shion y Ranga se estaban ocupando de la mayor amenaza, su único trabajo era el que le había indicado Diablo, algo que debería ser posible. Al menos, era mejor que enfrentar la ira de Diablo, recordando la forma en la que lo había reclutado por la fuerza. Cualquier tipo de queja o inconformidad le podía costar la vida, así que solo le deseó éxito a Diablo en su batalla, quien en respuesta le dijo que no necesitaba de su preocupación y se marchó. El lugar al que llegó era un páramo helado desprovisto de toda vegetación, y delante de él, los cuerpos de incontables paladines del más alto calibre yacían en el suelo alrededor de una mujer de cabello azul que exhumaba un aura asesina. «Tardaste mucho, Noir», fueron sus palabras, y este le respondió: «Pude sentir tu sed de sangre a millas de distancia, pero estaba ocupado con otros asuntos. Ahora te agradecería si me llamas por mi nombre, Diablo. Tú también tienes uno, Blue. O debería decir, Rain». Así es, el Primordial Azul, uno de los 7 demonios originales y más poderosos del mundo, tenía un nombre que le había sido otorgado por no otro que el Señor de la Oscuridad, Rush, el Primordial Rojo, ahora conocido como Guy Crimson. De modo que Rain se enorgullecía de su nombre dado por un ser tan absoluto, a diferencia de Diablo, que había sido nombrado por un señor demonio cualquiera. Pero estas palabras no harían más que enfurecer a Diablo, que se preparaba para terminar su pelea rápidamente. La emoción de Rain era palpable. Para los demonios existían muchas reglas que seguir, para ella especialmente estando al servicio de Guy. Por eso envidiaba a Diablo, un demonio que no seguía las reglas y que vivía con libertad haciendo lo que le diera la gana, uno que en la antigüedad había peleado con Guy por el título del más poderoso y cuya pelea había terminado en un empate, solo que las consecuencias fueron muy distintas para ambos. Mientras que Rush se materializó en el mundo y obtuvo poderes más allá de la imaginación, Diablo rechazó dicha evolución y permaneció viviendo su vida libre de preocupaciones. ¿Cómo podía ser que existiera un demonio así? Blanc, John y Violet se mantenían en constantes luchas de poder y por eso habían mantenido un equilibrio y rivalidad desde tiempos inmemoriales. Pero Diablo era diferente, al punto que Rain quería enfrentarlo. Desde aquel momento que sintió su lucha contra Blanc, y el momento de hacerle frente por fin había llegado. Guy había reconocido a Noir como su igual, y eso solo añadía otro clavo al ataúd. Si lograba vencerlo, quizá eso también le haría ganar el reconocimiento de Guy. Ella se lanzó con poderosos golpes de su mano, los cuales Diablo desvió sin dificultad. Después, sin desperdiciar un solo momento, haciendo símbolos o pronunciando palabras, la magia alrededor de ella se transformó rápidamente en un cañón nuclear, pero Diablo usó magia disipadora para cancelar el ataque. Así es como peleaban los demonios, apilando y desmantelando capas de magia una sobre otra, doblegando las leyes del mundo, manifestando poderes como ningún otro, para alcanzar una victoria violenta y aplastante sobre su enemigo. Ella estaba sorprendida de que Diablo fuera tan hábil, pero este no mostraba un dejo de cansancio al enfrentarla. Incluso le dijo que si se la pasaba defendiéndose y esquivando, era más por una fuerza de hábito.
No necesitaba usar todo su poder contra ella, y ciertamente no necesitaba ni siquiera esquivar sus ataques. Esto lastimó el orgullo de Rain, que se preparó para redoblar su acometida, pero era tarde. A sus pies y a su alrededor, círculos mágicos se materializaron, rodeándola por completo e impidiendo su movimiento. «Así que tuviste tiempo de dibujar todo esto durante nuestra pelea», le dijo, y Diablo le respondió que su lucha no era más que un trabajo tedioso, difícilmente un juego inmersivo si ya podía vislumbrar su final desde el principio. La imposible magia abrumó a Rain, que no podía comprender cómo era posible que un demonio, de entre todas las cosas, fuera capaz de conjurar la magia definitiva que era la antítesis de los demonios. Y esta era una versión muy avanzada, una desintegración multicapa. La razón de que pudiera usar esta magia era simple. Mientras tuviera fe en su señor, Rimuru podría acceder a la magia espiritual. Pero para Rain eso era todo menos sencillo. Era impensable. Diablo la miró fríamente, con un poco de pena más allá de su sangre fría, como comprendiendo el por qué ella no podía entender lo que le estaba pasando. «Insultaste a mi señor, y por eso te daré la cortesía de acabar con esto, y pronto arderás de arrepentimiento». No hubo manera de defenderse. 7 rayos luminosos descargaron sobre ella. Desde el fondo de su corazón, Luminous estaba enojada. Había permitido que Granbell organizara una rebelión a la mitad del concierto para el cual había invitado al señor demonio Rimuru. Un error de esa magnitud era algo nunca antes visto en su nación, lo suficiente como para que quisiera salir de ahí y masacrarlos a todos ella misma, pero si no lo hacía era porque sabía que ese no podía ser el plan de Granbell. Él era la distracción, una distracción necesaria para vulnerar el tesoro que guardaba en las cámaras más profundas de sus dominios, el arca. Por eso, aunque Rimuru y Hinata estuvieran librando su combate ahora mismo, Gunther y Louis permanecían estacionados a su lado. Granbell sabía lo que había dentro del arca, y su objetivo final no podía ser otro más que liberar a la chica, algo que no podía permitir de ninguna manera. Bueno, parece que nuestra pequeña invasión ha sido descubierta. Es una lástima, pero aquí hay algunas presas con las cuales nos podemos divertir. Estaría bien si encendemos un poco el infierno. Bien por mí, pero ten cuidado. Esa belleza de por ahí es el señor demonio Luminous, ¿no es así? Eran Laplace y Footman, quienes mostraban todo menos modales frente a su anfitrión, pero Luminous no estaba de humor para charla. Ellos no parecían ser rivales dignos de consideración, aunque había una persona más, una mujer rubia de gran belleza que no pronunciaba palabra alguna. Luminous la reconoció como María Rosso, la mujer que Granbell amaba, y parecía que él no se había dado por vencido. Laplace se presentó como un multiusos, el payaso estrella de la compañía de los payasos moderados, y a su lado Footman, el payaso furioso, quien era más bien de mente simple. Si había un enemigo frente a él, lo derrotaría. No tenía nada más en qué pensar. Laplace también le dio a Luminous el mensaje de Granbell: «Sube lo más rápido que puedas, o si no, para cuando salgas ya habré acabado con todos tus seres queridos». Era claro que para ese momento ya debía estar luchando con Hinata. Además de esos tres, Luminous podía sentir que había alguien más ocultándose, pero por ahora lo ignoraría mientras acababa con los intrusos. Laplace quiso hablar de nuevo, pero a la orden de Luminous, Louis se lanzó sobre él. No era el tipo de persona que buscaría venganza, pero ya que la persona que había matado a su hermano estaba frente a él, bien podría aprovechar la oportunidad. Le preguntó si él había sido el responsable, y Laplace lo confirmó con un tono de burla y enojo. Louis estaba listo para demostrar que él era mucho más talentoso que su hermano al vencer a Laplace en esta pelea. Mientras tanto, Footman y Gunther salieron de la cámara para librar su propia pelea. Entonces, el rival de Luminous sería María, la fallecida María, cuya alma se había perdido, y ni siquiera la resurrección podría traerla de vuelta. Este muñeco con la forma de María Rosso comenzó a moverse y a luchar con Luminous con movimientos mucho más allá de lo que sería capaz un humano cualquiera. Y ahora, con todos batiéndose en combate, la cámara quedó sola,
y la única persona que se había mantenido oculta salió a la luz: Kagurasaka Yuki, que había previsto lo que podía suceder y ahora tenía camino libre para cumplir con su cometido. Yuki era la clase de persona que se mantenía oculta, aunque siempre dejando ver el mínimo de su presencia para poder aparecer cuando fuera necesario. En este caso, y en los anteriores, su experiencia le había rendido frutos. La cosa es que Luminous tenía completa confianza en las defensas del arca, que dejaron a Yuki sorprendido, ya que estaba hecha de partículas espirituales puras, algo que no cualquiera podría tomar así como así, aunque no funcionaría contra su anti-skill, por lo que simplemente rompió el arca y extrajo a la chica que estaba en su interior, una joven de alrededor de 16 años, de cabello negro y un toque de plateado, sin una sola prenda cubriéndola. No es que la necesitara para protección, ya que su piel tenía una barrera aún más poderosa que el arca misma, un sello, que tampoco funcionaría contra el anti-skill. Sin embargo, ya se preocuparía por eso más adelante. Por ahora tenía que retirarse. Le costaba creer que este fuera el héroe del que tanto se hablaba, el arma definitiva. Pero si era por esto por lo que Granbell estaba dispuesto a arriesgar la vida, valía la pena hacer el esfuerzo. Y ahora que estaba en sus manos, Yuki se marchó sin saber lo que estaba a punto de desatar con sus acciones. Mientras tanto, Rimuru era atacado por hordas de invocados. No era como si ellos posaran una amenaza para él, pero no quería matarlos, y el proceso de remover el control mental que había sido puesto en cada uno era algo tardado y meticuloso, aunque algo parecía estar mal. No estaba seguro de qué, pero era extraño. Eran fuertes, de eso no había duda. Pero, ¿qué era lo que le daba esa mala espina? Rafael le informó que ninguno de ellos estaba usando habilidades únicas hasta el momento. Era eso. Siendo tantos, era raro que ninguno de ellos tuviera una habilidad única. Quizá no usar esas habilidades era su forma de resistirse al control, pero no podían saberlo. Ahora mismo solo quedaba una niña de alrededor de 10 años contra él, la cual tenía una descomunal cantidad de magículas, pero nada más. Sin experiencia y con su cuerpo siendo parcialmente controlado, ninguno de ellos era rival. Así que Rimuru terminó de liberarla y la puso a dormir. El plan de Granbell, por supuesto, era entretenerlo mientras él y sus fuerzas de élite avanzaban, y para el tiempo que le tomó a Rimuru, podía decir que Granbell había cumplido ese cometido. En la catedral, los niños parecían estar bien, y la orquesta seguía ensayando. Esos tipos tenían nervios de cero, aunque dicen que concentrarse en otra cosa es una buena manera de superar los miedos. En todo caso, la pelea que se libraba allá no era nada menos que impresionante. Shion y Ranga estaban siendo superados por Rasul. No parecía que fueran sumamente inferiores. Shion contaba con su regeneración ultra rápida para tomar los ataques de Rasul, lo cual les daba una ventaja estratégica, mientras que Ranga liberaba ataques devastadores como vientos que anuncian la muerte y relámpago negro. Solo que nada de eso funcionaba en Rasul. Rasul era una locura. Al ser un insectoide, era correcto ponerlo en la misma clase que Apito y Segion. Lo que parecía ser una armadura negra de cuerpo completo era su exoesqueleto más duro que el acero. Solo tenía que levantar su brazo para bloquear los golpes de la espada de Shion. Además, la magia de Ranga rebotaba sobre él. Seguramente su exoesqueleto tenía algún tipo de interferencia mágica aplicada. No había duda de por qué incluso Diablo podía tener problemas contra él, aunque Rimuru pensaba que se las arreglaría para ganar, y ciertamente él mismo podía ganarle. Ahora que había liberado a todos los invocados, podía moverse para ayudar a sus aliados. O eso pensaba. Pero sucedió algo que hizo que todos se detuvieran momentáneamente en su lugar. Una nueva presencia, incluso más amenazante que las anteriores. Un hombre que no debía estar ahí. El señor demonio, Leon Cromwell. Si el video te gustó, no olvides dar like, suscribirte y compartir. O déjame un comentario para el algoritmo. También puedes apoyar con los links en la descripción si ves algo que te interese. Y no olvides unirte a las comunidades en WhatsApp y Discord. Te dejo un par de videos que te podrían interesar. Muchas gracias y hasta la próxima.